A ver, estamos grabando, parece. Sí, estamos grabando. Bueno, hoy día, eh, hoy día estamos a 22 de abril. 22 de abril del año 2021. Vamos a comenzar con la clase de hoy, que sería la clase de Derecho Procesal Orgánico. Ese es el curso. Y lo que pretendo ver esta clase son dos cosas. Pretendo terminar con los principios que ya esbozamos la clase pasada y pretendo empezar una de las materias más importantes de este curso, que es jurisdicción. Entonces, pretendo hoy día dejar esbozado el tema de jurisdicción. ¿Ok? También a mitad de clase, cuando hagamos el alto, les voy a pedir que, bueno, comentemos el libro que estamos viendo, que les pasé la clase pasada para que leyeran. Me imagino que ya lo leyeron, esas páginas, no eran muchas tampoco, para que lo comentemos. ¿Ok? ¿Les parece? Pueden hablar así. Ok, profesor. Ok, ya. Entonces, vamos vamos a compartir la pantalla. Bueno, primero vamos a compartir la pantalla con el programa. Acá está el programa. Podemos decir que hemos avanzado ya a la etapa introductoria al programa y vamos a entrar a la parte ya más sustantiva, que sería la segunda unidad, que es la jurisdicción. Eso es lo que vamos a empezar a ver hoy. Entonces, aquí tenemos los principios procesales. La semana pasada ya hablamos de estos principios procesales. Dijimos que habían principios y reglas técnicas, pero los vamos a ver todos como principios para que sea más sencillo. Vimos que estos principios inspiran al derecho procesal, inspiran la legislación de derecho procesal, y no solamente la legislación en cuanto a lo que debe contener la legislación de derecho procesal, sino que también inspiran la aplicación del mismo derecho procesal. ¿Ya? Voy a apagar la cámara para que no haya problema de conexión. Ya. Bueno, entonces, lo de ayer, o sea, perdón, lo de la semana pasada en cuanto al principio de realidad y escrituración, ¿lo vimos? ¿Tienen alguna duda, algún comentario que me quieran hacer? ¿No? ¿Nada? No, clarito, profesor. No, ya, ok. Mire, yo sí quería hacer un comentario. No sé si ustedes se enteraron que la semana pasada el presidente de la República volvió a mandar el proyecto de Código Procesal Civil. No sé si se enteraron. Sí. Sí, Sí. el día viernes. Hay gente que está preparando su examen de grado y está llorando por eso. No, no, en general estas circunstancias se rigen por la ley, o sea, por la ley antigua, la ley del... ¿ya? No, no creo que tengan problemas. ¿No? A mí también me tocó dar el examen de grado con un cambio de legislación, así que, pero estaba claro que mientras no se aplicara y fuera estudio, no regía, ¿no? No regía para el examen de grado. Bueno, eh, entonces, miren, yo creo que les comenté a ustedes que habían dos problemas en el proyecto del año 2012, que fue el último que se está discutiendo en el Congreso, en la Cámara de Diputados precisamente. Los dos problemas son dos problemas muy, muy serios. Bueno, también hay otros problemas un poquito menores, pero también serios, pero no de tan grande envergadura, como por ejemplo el problema más grande que existía es con la ejecución, porque no estaba claro cómo iba a ser la ejecución. En el proyecto del 2012 la ejecución estaba a cargo de oficiales de ejecución y la Corte Suprema manifestó su opinión de que debían crearse juzgados de cobranza civil. Entonces, yo no he revisado el proyecto, si el proyecto que se mandó debe ser el mismo, pero con la agregación, me imagino, de los dos problemas, los dos temas que estaban en donde habían problemas, que era la ejecución, y el otro tema eran los recursos. Entonces yo creo que ahí, de respecto de esas dos cosas, se mandó. Voy a revisarlo en la semana, el fin de semana, a ver si la próxima clase puedo tenerle un panorama
más completo de cómo está esa reforma o qué se envió al Congreso el viernes pasado. ¿Ok? Eso es mi primer comentario que quería hacerle para que ustedes lo tuvieran presente. Ahora, si ustedes, si continuamos con el curso, si continuamos al segundo nivel, que sería las disposiciones comunes a todo procedimiento, el próximo semestre, ahí vamos a revisar el código, el proyecto de Código Procesal Civil, porque hay un cambio, hay cambios que modernizan el sistema civil respecto a las disposiciones comunes, como las notificaciones, eh, el estado, o sea, la forma de notificar en general los tribunales, eh, los plazos y otras cosas más que también son importantes. El mandato judicial también, que en cierta medida también ya está modificado por la ley de tramitación electrónica. Bueno, eso era en cuanto, pero bueno, pero continuaría en cierta medida eh, por la tónica en cuanto a las reformas, que el procedimiento civil se transformaría en un procedimiento oral en base a por lo menos dos audiencias y ahí se equipararía la legislación casi a todo lo que existe actualmente, en que todos los procedimientos, los procesos son orales actualmente, salvo lo civil, que es escrito. Recuerden que esto de la oralidad y la escrituración no implica que si un procedimiento es oral, no es 100% oral, siempre van a haber actuaciones que son bastante importantes donde va a regir la escrituración. Ténganlo presente. Ya, bueno, eso lo vimos en la clase pasada. La mediación y mediación también la vimos en la clase pasada. Bueno, y hablemos un poquito de eso en relación al cambio legislativo en respecto del Código Procesal Civil que está en discusión. También el Código Procesal Civil tiene un marcado principio de inmediación. ¿Qué significa esto? Significa que el juez debe estar presente en todas las audiencias en donde se lleven a cabo actuaciones esenciales del proceso, como la audiencia preliminar y la audiencia de juicio, so pena de nulidad, es decir, si el juez no está en una audiencia que debe estar, la audiencia no se puede hacer. La clase pasada ya vimos que este principio de mediación y mediación tenía que ver con la vinculación que existía respecto del tribunal o el juez con las partes, el proceso, la prueba, y las mismas partes también con la prueba y el proceso. Cuando existe una vinculación directa, estamos frente al principio de inmediación, y cuando existe algo entre el juez, las partes y el proceso, el juez, la prueba, el juez y el proceso, estaremos frente al principio de mediación, que es actualmente el que rige el proceso civil. ¿Ya? Eso también lo vimos en la clase pasada. Esto es lo que tenía preparado para esta clase y que no alcanzamos a ver la clase pasada porque realmente es una materia que tenemos que tenerla muy, muy clara. A ver, empecemos por el principio. Existen básicamente dos principios contrapuestos, el principio dispositivo y el principio inquisitivo. Y nosotros podríamos decir que, eh, que vinculado al proceso penal se encuentra el principio acusatorio, que está más cerca del dispositivo que del inquisitivo. A ver, ¿de qué se trata todo esto? Estos principios dispositivo e inquisitivo. ¿Cuál es la idea matriz? La idea matriz, la esencia de estos principios tienen que ver con el impulso procesal. ¿Qué significa el impulso procesal? El impulso procesal implica determinar a qué sujeto procesal o qué autoridad o qué parte del proceso le corresponde hacer avanzar el proceso. ¿Por qué es tan importante esto del impulso procesal? Porque recuerden que cuando analizamos el proceso, yo les dije que el proceso, y si no se los dije en su momento, ahora se los digo y se los reitero si es que lo dije, que el proceso es un ente, es una creación del ser humano esencialmente dinámico. El proceso siempre debe avanzar. Si el proceso no avanza,
si no puede avanzar, va a extinguirse, va a terminar. Si el proceso se paraliza, se puede paralizar, pero si esa paralización dura demasiado, también ese proceso se va a extinguir, ya sea en materia procesal civil a través de la institución del abandono del procedimiento, que implica que si no avanza un proceso durante 6 meses, el demandado podría pedir que se deje todo el proceso, todo lo que se ha actuado sin efecto. Y en materia, por ejemplo, en materia procesal penal, en caso en que exista un obstáculo para hacer avanzar el proceso, es posible solicitar un sobreseimiento, que si ese obstáculo es temporal, el sobreseimiento será temporal, y en el caso que ese obstáculo sea insalvable, estaremos frente a un sobreseimiento definitivo, que son sentencias interlocutorias que por una parte paralizan el proceso y por la otra, en el caso de la sentencia del sobreseimiento definitivo, termina con el proceso penal. Entonces, con esto les quiero significar que es sumamente importante el impulso procesal en el proceso, porque es sumamente importante también la esencia de dinamismo que tiene el proceso en sí. Entonces, Profesor, ¿sí? lo que usted está hablando tiene que ver con la prescripción también, También, sí, también o tiene es que ver eso con la mismo. prescripción, pero fíjese que la prescripción es preprocesal. Tiene que ver más con su profesor de Derecho Civil, porque si los derechos no se ejercen, no se abre un proceso, después no lo va a poder ejercer. Efectivamente, y ahí podríamos decir incluso que el derecho también tiene una característica de dinamismo. También, sí, podríamos decirlo. Pero lo que me interesa a mí es el Gracias, derecho. profesor. ¿Ya? A ver, entonces, dicho ya estas dos ideas matrices, que sería uno, que el proceso es esencialmente dinámico, y dos, que el impulso procesal puede variar de sujeto procesal a otro, y ahí estaríamos cambiando de principio. Vamos a la tercera idea. La tercera idea es la siguiente. La tercera idea es que a propósito de estos dos principios que son opuestos, el dispositivo y el inquisitivo, tenemos que en un caso el impulso procesal va a ser de las partes. La ley de procedimiento le va a dar el impulso procesal a las partes. Después vamos a ver lo que es el impulso procesal. Y en cambio, en el sistema inquisitivo, el impulso procesal será del tribunal o juez. Profesor, disculpe, Dígame. no me quedó clara la segunda idea. Usted dijo que el impulso procesal era dinámico y la segunda idea. No. Yo dije la primera idea es que el proceso es una institución, es un ente esencialmente dinámico. Esa es la primera idea que desarrollé. Ah, ya. La segunda idea es que este dinamismo, dependiendo del ¿Ya? principio, puede ser entregado a las partes o puede ser entregado al juez. Esa es la segunda idea. Y Dependiendo del la tercera idea tiene que ver con a quién le entregamos el impulso procesal y el principio del que estamos hablando. Por ejemplo, si el impulso procesal es entregado a las partes, estaremos frente al llamado principio dispositivo. Si el impulso procesal, por el contrario, es entregado al juez, estaremos frente al principio inquisitivo. ¿Ya? Ya, profesor, me quedó súper claro ahora. Muchas gracias. Ya, ok, sigamos entonces. Bueno, nuestro... Profesor, disculpe, ¿Sí? antes que continúe, el inquisitivo podríamos referirnos a cuando actúa por oficio el tribunal. Eso lo voy a explicar, justamente voy a explicar eso. Muchas gracias. Ya, nuestro principal materia de estudio, cuando estamos teorizando, sobre todo en primer año de Derecho Procesal, en Derecho Procesal Orgánico, siempre uno pone como ejemplo el proceso civil, porque se supone que es el proceso, podemos llamar general, supletorio, el procedimiento realmente, general, supletorio. Entonces siempre uno pone de relieve el proceso civil, pero también nos vamos a referir al proceso penal, porque actualmente hay una suerte de unificación entre ambos tipos de procedimientos y procesos, conforme a lo que yo les voy a ir diciendo. A ver, empecemos con el proceso civil y el procedimiento civil.
Recuerden que el procedimiento, la palabra procedimiento es diferente, el vocablo procedimiento es diferente al vocablo proceso. El procedimiento tiene que ver con el conjunto de reglas anticipadas mediante las cuales se va a tramitar y llevar a efecto y avanzar el proceso. En cambio, el proceso es esta forma de solucionar los conflictos de interés de relevancia jurídica con efecto de cosa juzgada a través de un tercero imparcial, etc. Esa forma de solución que se ha dado a la humanidad de estos conflictos de manera más moderna. Entonces, analicemos el procedimiento y el proceso civil. En el proceso civil, el impulso procesal es de las partes. El Código de Procedimiento Civil indica que solamente un proceso puede ser iniciado a instancia de parte. Cuando digo instancia, es a requerimiento de parte. De hecho, hay aforismos jurídicos en ese sentido. Hay un aforismo jurídico que dice que no hay proceso sin actor. Y esto actualmente está aplicado casi a todas las materias procesales, no solamente las civiles, pero desde el punto de vista civil, efectivamente, no hay proceso sin actor. Cuando hablo de actor, estoy hablando de aquel que ejerce la acción. Por eso se llama actor, porque ejerce la acción procesal. Y la acción procesal, como ya hemos visto, es ese derecho subjetivo y también de rango constitucional, que nos permite concurrir a un tribunal o un juez para que se abra un proceso y podamos presentar nuestras peticiones ante la autoridad, en este caso el órgano jurisdiccional. Entonces, tenemos que en materia civil, materia procesal civil, no se puede iniciar un proceso sin actor, es decir, sin el demandante, que es el que solicita que se abra un proceso. ¿Ok? Eso es lo primero, es decir, ya desde el inicio, el impulso procesal le corresponde al actor, al sujeto activo de la relación procesal. ¿Ok? Sin embargo, o mejor dicho, avanzando ya en el proceso, al juez, por regla general, le está vedado el actuar de oficio durante el proceso, por regla general. Es decir, una vez iniciado el proceso, será el demandante quien deberá impulsar el proceso para que vaya avanzando en sus diferentes etapas, para que lleguemos al final a la dictación de la sentencia definitiva, que es la resolución judicial que va a resolver el conflicto, por lo menos en un primer momento. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí, profesor. Sí, Sí, mire, profesor. sí, entonces tenemos que es el demandante, el actor, quien tiene que impulsar el proceso. Sin embargo, yo les dije que estamos analizando el principio dispositivo, obviamente, esto es el principio dispositivo. Entonces yo les dije que en el principio dispositivo le toca a las partes impulsar el proceso. Entonces, está claro que el que inicia es el actor. Pero también el sujeto pasivo en la relación procesal, jurídico-procesal, que es el demandado, también puede impulsar. También él es un sujeto procesal válido para hacer avanzar el proceso. ¿Ok? Las partes, el demandante y el demandado pueden y deben hacer avanzar el proceso. Ya le dije que si se paraliza durante un determinado tiempo, el demandado puede solicitar al juez de que quede sin efecto todo lo actuado. Por lo tanto, el demandante en cierta medida va a estar más interesado en que el proceso vaya avanzando y llegue hasta la etapa de sentencia definitiva. Ahora bien, yo les dije por regla general, efectivamente, por regla general, son las partes en el proceso civil las que hacen avanzar el proceso. Sin embargo, nosotros también podríamos decir, y esto proviene de lo que siempre ya les he planteado cuando empezamos a ver esto de los principios. No hay procedimiento que sea químicamente puro, que sea 100% dispositivo o 100% inquisitivo. ¿Ok? Entonces, resulta que también el juez en determinados momentos también puede hacer avanzar el proceso. En determinadas situaciones,
mejor dicho, en determinados trámites del proceso ordinario civil o del proceso civil en general, es el juez quien debe hacer avanzar el proceso. Pero fíjense, ¿se acuerdan cuando vimos esta característica de las normas de derecho procesal que son de orden público, por lo tanto se puede hacer solamente lo que está permitido? Bueno, en este caso, el juez como funcionario público solamente puede actuar cuando le está permitido, y hay ciertos casos, ciertos trámites durante el proceso civil en que el juez está obligado a actuar. Por ejemplo, después que termina la etapa de discusión, es decir, después que hay una demanda y después que esa demanda se contesta y existen dos escritos pequeños que son réplica y dúplica, donde se trata de acotar, de delimitar la discusión, el juez está obligado, en ciertos casos, en los casos que indica el 262 del Código de Procedimiento Civil, que son los casos en que en el proceso es admisible la transacción, el juez está obligado a llamar a las partes a conciliación. Es decir, ahí tenemos un primer trámite en que el juez debe impulsar el proceso. Lo impulsa llamando a conciliación porque está obligado. Hay una disposición legal que obliga al juez a llamar a conciliación a las partes. Si no se llega a conciliación y existen hechos que son controvertidos, son pertinentes, controvertidos y sustanciales, es decir, que hay discusión respecto a esos hechos, el juez también está obligado a dictar una resolución judicial que se denomina interlocutoria de prueba. Ahí esa interlocutoria de prueba tiene varios requisitos, entre ellos el más importante es que el juez va a fijar los hechos que deben ser acreditados por las partes. Después de eso va a venir la etapa probatoria, y la etapa probatoria, bueno, son las partes las que deben aportar la prueba, y ahí estamos dentro del principio dispositivo. Una vez terminado este periodo de prueba, hay un periodo en que se hacen observaciones en la prueba, las partes pueden hacer observaciones en la prueba si lo estiman pertinente, y por último, y una vez terminada este periodo de observación en la prueba, el juez, también por mandato legal, está obligado a llamar, a citar, a dictar una resolución realmente que se denomina citación a oír sentencia. También el juez entonces, en este caso, está obligado por ley a hacer avanzar el proceso. Bueno, una vez que se citan a las partes para oír sentencia, que le insisto, esto es una resolución judicial, no es que las partes sean citadas al tribunal, hay un plazo de 60 días en los cuales el juez debe dictar fallo, y obviamente en ese plazo y esa actuación de la dictación de la sentencia también es una actuación en que el juez está obligado a realizar su actividad, y que el juez debe hacer avanzar el proceso con la dictación de la sentencia definitiva. ¿Ven? Aquí hemos visto casos en que le toca al tribunal civil hacer avanzar el proceso. Por lo tanto, nosotros podríamos decir en conclusión que el proceso civil es marcadamente dispositivo, sin embargo, existen ciertos enclaves inquisitivos en el mismo proceso civil, que son algunos que ya he mencionado. Ahora, si nosotros quisiéramos poner ahora un título, cuando hacía clases, en esos tiempos que uno hacía clase presencial, para ordenar todo esto, yo le decía a los alumnos título, y yo si quisiera poner un título en este momento, yo diría razones de existencia del principio dispositivo. Entonces, eso voy a desarrollar en 5 minutos. ¿Por qué es importante que exista el principio dispositivo? Y esto está vinculado al texto que ustedes ya leyeron. Ocurre que, como ustedes saben también, uno de los principales principios que quizás no lo hemos revisado, pero les debe quedar más o menos claro a propósito de lo que dijimos del proceso, es que el juzgador tiene que ser imparcial. Eso resulta evidente, que quien nos juzga no sea parte. Cuando hablamos de imparcialidad estamos hablando de que no sea parte, es decir, que no esté con el demandante, ni con el demandado, sino que esté al medio, sea imparcial, no parte. Al respecto, algunos autores, y yo también lo creo, en cierta medida también lo creo, que el principio dispositivo tiene que ver con esto de la imparcialidad. ¿Por qué razón? Porque cada vez que el tribunal
cada vez que el tribunal actúa de oficio, digamos, en trámites más, más complejos de los que le he señalado, que ya vamos a analizar el trámite en donde el tribunal, actuando de oficio, compromete en cierta medida su imparcialidad, cada vez entonces el tribunal que actúa de oficio está subvencionando a una o a otra parte. Y esto se ve de manifiesto en unas actuaciones que puede hacer el tribunal entre la resolución que dicta, que se denomina citación a ver sentencia, y el fallo y la sentencia definitiva, en esos 60 días que median entre esas dos resoluciones, el juez civil puede decretar lo que se denominan medidas para mejor resolver. Medidas que están reguladas en el artículo 159 del Código de Procedimiento Civil. Medidas que algunos han indicado que son inconstitucionales y al parecer podrían pugnar en contra del debido proceso. Podrían. Le explico lo que son estas medidas para mejor resolver. Y aquí vamos a ver cómo se compromete la imparcialidad del juez. Las medidas para mejor resolver son la posibilidad que tiene el juez civil de decretar prueba de oficio. Es decir, de decretar prueba que no ha sido pedida por las partes, o que si bien ha sido pedida pero no rendida por las partes, de manera sin que haya sido, se le haya solicitado esta actuación al juez. Y esto lo que trata de evitar son dos situaciones. La primera es que no se produzca esta situación que le ocurría al juez romano, en el derecho romano que le ocurría a los jueces, que si no estaba seguro, si no tenía suficiente prueba, no se pronunciaba. El llamado non liquet, que no estaba claro. No estaba claro el asunto, entonces no se pronunciaba, lo cual es completamente opuesto a nuestro principio de inexcusabilidad, que ya vamos a revisar también. Los jueces siempre tienen que pronunciarse. Y también tiene que ver con un contenido ético que tiene la justicia, que tiene el órgano jurisdiccional, de llegar a la verdad de los hechos para aplicar el derecho que estime que corresponde. Porque también vamos a apreciar más adelante que tan importante como el derecho, tan importante como el derecho, son los hechos a aplicar, son los hechos a determinar en un proceso. Vamos a ver que no es lo mismo que no esté acreditado un hecho a que sí ese hecho pueda ser acreditado y por lo tanto se le puede aplicar el derecho que corresponde. Por ejemplo, resulta evidente la importancia de acreditar la existencia de un contrato a de no acreditarla. Porque si ustedes no acreditan la existencia de un contrato, que es un hecho, y las cláusulas también se convierten en hechos, la existencia de las cláusulas del contrato se convierten en hechos, vamos a tener, si no tenemos los hechos, no tenemos el presupuesto fáctico para aplicar el derecho. ¿Ah? ¿Sí? Ya. Ya. Ok, entonces, por eso son tan importantes los hechos. Ahora bien, los hechos, imagínense que estemos frente a un proceso en donde los hechos no se logran acreditar. Si los hechos no se logran acreditar con la actuación de las partes, tenemos que no hay derecho que aplicar. Y si existiera la posibilidad de que el juez estuviera en condiciones de lograr por sí y ante sí acreditar un hecho con una determinada diligencia o medio de prueba que puede estar al alcance de él, el procedimiento civil, en el artículo 159 en el Código de Procedimiento Civil, permite que el juez pueda decretar este medio de prueba de oficio. Pero cuando el juez decreta este medio de prueba de oficio, ¿qué está haciendo? En general lo que está haciendo es subvencionando a la parte demandante. Porque la parte demandante debió haberse preocupado de allegar
dicha prueba al proceso. Y si no lo hizo, ahora tiene la subvención del juez. ¿Y para qué el juez va a decretar una medida para mejor resolver? Porque él piensa que si la decreta y si se logra probar ese hecho, va a dictar una sentencia condenatoria. Entonces, tenemos un juez que realmente tiene muy comprometida su imparcialidad y se convierte casi en socio del demandante. Por eso es tan importante este principio dispositivo y que está vinculado, como ya se los dije, al principio de imparcialidad. Dígame. Eso le iba a preguntar, profesor, por el tema, porque el juez se supone que es imparcial ante las partes. ¿Por qué se tendría que poner a favor de una de las partes? Ya, sí. ¿Sabe por qué? Porque el juez también tiene un mandato ético. El juez no es un funcionario público, un funcionario público o una máquina registradora que según lo que le entregan, él es el resultado que va a dar, sino que el juez está influido desde el punto de vista de su comportamiento por llegar a resultados o a resoluciones justas. Y a veces, haciendo un pequeño esfuerzo, se puede llegar a la verdad. Y se puede obtener una sentencia condenatoria o absolutoria. Pero lo importante en este caso es que con un pequeño esfuerzo y comprometiendo un poco la imparcialidad, pero el ideal es que no la comprometa tanto, que no la comprometa a un grado que implicaría que fuera socio de una de las partes. Y en este caso yo creo que en ese sentido es que existe este artículo 159, en el sentido de que si bien se compromete la imparcialidad, se está viendo un fin mayor, que es lograr un resultado que sea justo y que esté ajustado también a la realidad de los hechos, a lo que realmente ocurrió. Porque también tienen que pensar ustedes que, no sé si han oído hablar de la verdad judicial y de la verdad real. Muchas veces lo que se alcanza en un juicio no es la verdad. Es algo cercano a la verdad. Podemos decir, lo que más pudimos acercarnos a la verdad. Actualmente, eso sí, existen más posibilidades de acceder a la verdad por los medios tecnológicos, las grabaciones, etcétera. Pero de todas formas es difícil llegar a hacer que el proceso en sí acredite los hechos reales, lo que realmente ocurrió, sino que es lo que se puede acreditar con las limitaciones que tenemos como seres humanos. Eso. No sé si le contesté su pregunta. Sí, profesor, me quedó súper claro. Ya. Porque ahí me quedó más claro que también va por el hecho del principio dispositivo. Sí. Ya. Profesor, ¿Sí? esto que acaba de hablar usted también puede ir también de la mano que el juez le esté ahorrando recursos del Estado también. ¿Cómo Por el hecho eso? por el hecho de apresurar, me refiero a una sentencia. ¿Cómo apresurarla? Ah, o sea, No necesariamente en favor de uno u otro, sino me refiero con el fin de ahorrar recursos. es decir, no dictar medidas para mejor resolver, sino que fallar por lo que hay. ¿Eso? Claro. Yo lo entiendo a Roberto como que para que sea todo más rápido y entre menos pruebas, algo así, Roberto. Bueno, No, sino que lo que hablaba el profesor era con respecto a dirimir con respecto a la información que hay o a los antecedentes que hay en ese momento. claro, lo que pasa es que yo creo que usted está un poquito influenciado por lo que ocurre en la justicia penal. La justicia penal tiene un sentido diferente a la justicia civil, eh, desde el punto de vista, ya del punto de vista de que la justicia civil es esencialmente privada, en el sentido de los resultados. En cambio, la justicia penal podríamos decir que está marcadamente relacionada con una finalidad pública, casi esencialmente pública, que es lograr el castigo o la represión de ciertas conductas que son dañinas para la sociedad. Entonces, en el caso en materia civil, eh, importa,
podríamos decir que importa bastante el resultado justo. Claro, porque las partes están muy interesadas en que se logre, bueno, si no bien un resultado justo o un resultado que sea lo más ajustado a lo que existe en los textos legales y a los hechos que realmente existieron. Como para solucionar el conflicto en sí, no que no llegue a mayores, porque siempre va a haber un resultado positivo. ¿En materia civil o en materia penal? En materia civil, profesor. Es que en Porque materia civil, el penal, ya sea es culpable, pero en materia civil, si ambas partes están de acuerdo, siempre sí, se va a llegar a eso algo positivo. también tiene otra connotación, en que también en materia civil la mayoría son derechos disponibles. Entonces también podemos llegar a acuerdos, pero muchas veces, bueno, es difícil llegar a acuerdo, por algo hay juicio, pero nos estamos desenfocando un poco. Quedó claro entonces esto del principio dispositivo que está vinculado con la imparcialidad del juez y donde son las partes las que le dan impulso procesal. Y por último, el procedimiento civil es marcadamente dispositivo, pero no es esencialmente dispositivo, o sea, marcadamente dispositivo, pero no es, podríamos decir, no ocupar la palabra esencial, sino que no es ajeno al principio inquisitivo, es decir, tienen clave inquisitivo. ¿Quedó claro eso? Son tres ideas que me interesa que les queden claras. La primera es que el impulso en el dispositivo, el impulso procesal es de las partes. La segunda, que el principio dispositivo en cierta medida protege la imparcialidad del juzgador. Y la tercera, que en el procedimiento civil, si bien es marcadamente dispositivo, existen ciertos matices inquisitivos. ¿Sí? Esas son las tres ideas que he indicado y quede un poquito desarrollado. ¿Sí? Sí. Ya. Vamos al inquisitivo ahora. Vamos al inquisitivo. A ver, si nosotros habláramos de principio de la historia, el dispositivo, el inquisitivo, uno tendería a pensar, tiende a pensar, así a priori, de que realmente el principio dispositivo es más antiguo, y yo creo que es así, quizás estoy intuyendo en cierta medida, pero debiera ser así, que el principio dispositivo es más antiguo que el principio inquisitivo. ¿En qué sentido? En el siguiente sentido. En el principio inquisitivo es necesario la existencia de un poder central fuerte. Es necesaria la existencia de un Estado. Y yo diría incluso de un Estado moderno. Es decir, de un Estado ya de fines del siglo XVI. Estaríamos hablando de un Estado más o menos fuerte, centralizado. En cambio, en el principio dispositivo, como el impulso de las partes, bastaría que fuéramos donde un tercero que fuera imparcial, que no siempre podría ser representante del Estado, podría ser la persona con más, no sé, con más autoridad dentro de la tribu, o la persona más respetada dentro, no sé, del clan, etcétera. O incluso también someternos de manera voluntaria al juzgamiento de un funcionario, y en este sentido nosotros como partes somos los que debemos hacer avanzar el proceso, a llegar a la prueba, etc. Entonces, pareciera que el dispositivo es más antiguo que el inquisitivo, porque en el inquisitivo necesitamos, como ya les dije, una marcada presencia del Estado a través de un funcionario público con amplios poderes como es el juez. Ahora, dicho esto, respecto al inquisitivo que parece más moderno, veamos de qué se trata el principio inquisitivo. En el principio inquisitivo, el impulso procesal proviene del juzgador, proviene de este tercero imparcial. Y este principio inquisitivo proviene de la Baja Edad Media, en que ya les dije que para reprimir una cierta herejía en Europa, se les dieron amplios poderes a jueces eclesiásticos para que pudieran investigar por sí mismos estas situaciones de herejía. Obviamente, siendo la Iglesia Católica en ese tiempo la depositaria de los saberes culturales
proveniente de la edad clásica, del tiempo de los romanos, influenció a todo el resto de la sociedad y digamos que trasplantaron su sistema judicial al sistema laico, al sistema civil. Por lo demás, es un factor de unificación el que existan, o sea, realmente incide en la centralización del poder este principio del inquisitivo. A ver, entonces, ¿qué significa este principio inquisitivo? Principalmente, como idea matriz, les puedo decir que el principio inquisitivo significa que es el juez, este tercer imparcial, quien va a realizar, va a darle el impulso procesal al proceso. Y como tal, está habilitado, por ejemplo, para iniciar un proceso, para abrir un proceso de oficio, es decir, por actuación propia. El propio juez puede abrir un proceso en uso de sus atribuciones. El juez va a ser el que va a llamar a las partes, las va a introducir al proceso. Es el mismo juez el que va a allegar medios probatorios, va a indagar, va a inquirir los elementos probatorios, los datos necesarios para formarse una convicción acerca de los hechos. Es el propio juez el que va a quemar las etapas del procedimiento y es el propio juez el que en definitiva va a dictar una sentencia que resuelva el conflicto. Ahora bien, les tengo que decir lo de siempre, que no existen procedimientos que sean 100% inquisitivos, también tienen elementos dispositivos. Vamos a poner como ejemplo, porque en Chile existió y existe actualmente, el proceso que se encuentra regulado, el procedimiento que se encuentra regulado en nuestro Código de Procedimiento Penal. Actualmente ese procedimiento se utiliza para las causas antiguas y las causas de fuero militar también se utilizan porque las causas militares se rigen por el Código de Procedimiento Penal supletoriamente, primero el Código de Justicia Militar y después supletoriamente el Código de Procedimiento Penal. Es decir, en este caso del sistema procesal penal antiguo, ese sistema era inquisitivo, pero debo hacerles la prevención de que era marcadamente inquisitivo. ¿Qué significa que fuera marcadamente inquisitivo? Significa que, si bien, por regla general, el impulso procesal procedía del juez del crimen, también las partes tenían funciones determinadas por el procedimiento para también hacer avanzar el proceso o allegar antecedentes, pruebas, etc. Entonces, revisemos un poquito. A ver, ¿cómo era este procedimiento penal antiguo marcadamente inquisitivo? Lo primero que ustedes tienen que entender es que era un procedimiento que tenía dos etapas. Una etapa que se denominaba sumario y la otra etapa que se denominaba plenario. El sumario era caracterizado, y algunos lo han dicho, han señalado, y yo creo que es así, es una suerte de antejuicio. Si nosotros lo pudiéramos comparar modernamente con el sistema procesal penal nuevo, nosotros podríamos decir que el sumario criminal equivaldría actualmente a la investigación, a la etapa de investigación que realiza el Ministerio Público. Bueno, entonces el juez del crimen, en la etapa sumaria, en el sumario criminal, esa etapa era marcadamente inquisitiva. Y la segunda etapa era el plenario criminal. En el plenario criminal se supone que era el juicio penal propiamente tal, y que era marcadamente dispositivo el plenario criminal. Y ahí vamos a ver cómo era marcadamente dispositivo y cómo era marcadamente inquisitivo el sumario. Bueno, Profesor, ¿sí?
La etapa sumarial era secreta, ¿no es cierto? Efectivamente. Pero eso es que hasta hoy es lo mismo. El sumario también es... Efectivamente, es secreto. Porque es un antejuicio. No es un juicio propiamente tal. Es una recopilación de... Bueno, empecemos con el sumario. Yo les voy a explicar. A ver. Todo procedimiento... ¿Cuánto sí, tiempo puede estar una persona, disculpe, profesor, cuánto tiempo puede estar una persona en sumario? eso es interesante. Realmente el sumario no tenía tiempo de duración. A mí me tocó ver sumarios de 3, 4 años, y eso que eran a veces accidentes de tránsito solamente. De hecho, yo les puedo decir que hay sumarios que tienen, a ver, estamos en 2021 menos, más o menos fue el 76. Hay sumarios que tienen 45 años, más o menos, con 45 años. Pero eso ya fueron prescritos ya, sobreseídos. Lo que pasa es que si usted inicia el sumario y lo va reabriendo cuando se van cumpliendo los 5 años, entonces ahí no prescribe. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, miren, justamente hablemos de este caso, miren, que nos sirve para ver lo que usted me estaba preguntando. Me parece que fue el año 76. El año 70, a mediados de los años 70, eh, a una familia le secuestraron a un niño que se llamaba Rodrigo Anfrons, me parece. Sí, Rodrigo Anfrons. Le secuestraron a un Sí. niño y, bueno, se hicieron la indagatoria, etcétera. Y bueno, lo primero, cuando se extravía un niño, era un niño como de 4 años o 3 años, creo. Un niño que no sabía hablar bien. O sea, no sé, hablan los niños, parece que hablan a los 3 años, pero no se pueden expresar bien. Entonces fue Tenía secuestrado. 9 años, profesor. ¿Cómo? Tenía 9 años cuando lo secuestraron. ¿Cuánto? 9 años. 9 años. ¿Lo está buscando en internet? No, es que ese es un caso que me quedó súper marcado porque era de mi edad y recuerdo cómo lo encontraron todo. Entonces usted me lo nombra y sé toda la historia. Sí, a ver, déjeme ver. Anfrons. A ver, vamos a ver. No si era más chico, si no tenía 9 años. Fue secuestrado el 3 de junio del año 79. El 3 de junio. El 3 de junio del año 79. Tenía 6 años. 6 años, ya. Eso sería 6 años, parece. Secuestrado, desaparición. Sí, 6 años, tiene razón. Tenía 6 años el niño. Fue secuestrado fue dramático porque fue un caso en que fue secuestrado desde el antejardín de su casa. No me voy a referir a las circunstancias en que la familia está involucrada en algunas cosas, pero realmente no viene al caso. Resulta que ese niño fue secuestrado y obviamente fue buscado por la policía, y lo primero que se hace cuando desaparece un niño es buscarlo en las inmediaciones del hogar. Es lo obvio. Y él apareció días después, una semana, creo después. A ver, dejen ver. Bueno, la cuestión es que apareció días después. El problema... Se perdió 11 el días, 13, problema- apareció el 14, profesor. Ya, el problema de eso es que fue encontrado en un lugar que ya había sido revisado por la policía. Obviamente fallecido el niño. Entonces la familia ha insistido en este caso, obviamente, miren, un niño del año 79, ha insistido con este caso y se ha reabierto muchas veces el sumario. Obviamente, bueno, se ha reabierto, realmente no condenaron a nadie porque le imputaron este delito a una persona que tenía sus facultades mentales perturbadas, es decir, era inimputable, así que eso terminó con un sumario, y el sumario todavía me parece que ha sido cerrado y se reabre, cada cierto tiempo la familia lo reabre. Entonces ahí tenemos un sumario que ha durado 45 años, o más, del 79 son 42 años, una cosa así. 42 años ha durado un sumario. Entonces los sumarios no tienen duración. Eso obviamente atenta contra el debido proceso también. Pero bueno, sigamos con lo que estamos viendo del inquisitivo. Entonces, la primera etapa, este antejuicio, el sumario criminal, podía empezar por, bueno, por
por el sujeto activo, que puede ser el querellante o incluso el denunciante, o sea, por una acción procesal podía iniciarse, pero también podía iniciarse de oficio. Podía iniciarse con una resolución judicial que era el auto cabeza de proceso que dictaba el juez del crimen, es decir, podía iniciarse de oficio y ahí tenemos que es marcadamente inquisitivo. Sin embargo, no es 100% inquisitivo porque también puede ser iniciado por denuncia o por querella. Ahora, durante el sumario criminal, ¿quién es el que allega las pruebas? ¿Quién es el que hace, quién es el que busca las pruebas? Es el juez. El juez del crimen es el que investiga. El juez del crimen cita a los testigos, cita al imputado, cita a la víctima, manda oficio a la policía de investigación, a Carabineros de Chile para que investigue. Después cuando no sé, ordena, por ejemplo, que si hay un cuerpo, una persona fallecida en la calle, en la vía pública, es el juez el que debe, como investigador, el que autoriza que se levante el cuerpo, que se lleve al servicio médico legal, que se le haga una autopsia, si es que estamos en caso de muerte sospechosa, etc. Es el juez el que abre el sumario criminal y es el juez también el que cierra el sumario criminal. Pero no obstante, las partes, bueno, igual no podemos hablar de partes, las personas que intervienen en el sumario criminal también tienen derecho a su vez. Por ejemplo, el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal le da derecho al inculpado, al llamado inculpado, por ejemplo, a pedir que se active la investigación, a pedir a llegar prueba, a pedir conocimiento sumario, etcétera. El querellante a su vez también puede realizar actividades como, por ejemplo, también a llegar pruebas, hacer peticiones, pedir que se le someta a proceso al imputado, una serie de cosas que puede pedir el querellante. Es decir, el sumario criminal, si bien es marcadamente inquisitivo, también tiene algunos rasgos dispositivos donde son las partes las que deben hacer avanzar este procedimiento. Y después cuando pasamos a la segunda etapa, que es el plenario criminal, en este caso ya tenemos un procesado durante el sumario y resulta ser acusado ya en el plenario criminal y ocurre algo muy interesante que es marcadamente dispositivo porque estamos hablando ya del juicio penal, pero en el juicio penal hay un término probatorio de 20 días porque se rige supletoriamente por la regla del Código de Procedimiento Civil, pero fíjense que las partes, si no ofrecen prueba, si no ofrecen rendir prueba durante el plenario, el juez del crimen puede obviar la prueba y dictar fallo. Es decir, no abrir un término probatorio y dictar fallo. Claro, porque ya tiene toda la prueba del sumario. Entonces, ahí se ve lo dispositivo del plenario criminal, en que si las partes no llegan a prueba, bueno, el juez se hace con la prueba del sumario y dicta fallo. ¿Ven? También el juez puede, si viene marcadamente, como le dije, el plenario dispositivo, también puede dictar medidas para mejor resolver. Y en este sentido se convierte vuelve ese plenario al principio inquisitivo. ¿Ven? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna sí, profesor. observación? Ya, sigamos entonces. Miren, si nos vamos al sistema procesal penal reformado, resulta que el sistema procesal penal reformado podríamos decir que no es ni dispositivo ni inquisitivo, sino que estos principios llegan o podríamos decir que rige otro principio, más vinculado al sistema penal, al sistema de juzgamiento y de persecución penal. Porque en lugar de decir que el procedimiento reformado es dispositivo porque las partes impulsan al juez y el juez no puede hacer nada si no se lo piden las partes, o a su vez decir que realmente el juez puede hacer algunas cosas y en ese sentido hay principio inquisitivo, no. Realmente, en el caso del sistema procesal reformado penal, estamos frente a lo que se denomina el principio acusatorio, en donde se separan las funciones de persecución penal y las funciones de juzgamiento, quedando, obviamente, quedando en dos instituciones o en dos poderes del Estado.
La función de persecución penal queda en manos del Ministerio Público, y la persecución penal implica la investigación y la acusación, es decir, recopilar antecedentes para formarme una convicción y para llevar a juicio al imputado. Esa es la labor principal y esencial del Ministerio Público. El investigar para acusar o el investigar para tomar decisiones, porque si investigo y me doy cuenta que no es culpable, que es por el contrario, que es inocente, tengo que tomar la decisión de sacarlo prontamente del procedimiento penal al imputado. ¿Ok? Entonces, la función de persecución penal queda entregada a la institución denominada Ministerio Público, que es una institución de orden público, independiente, y podríamos decir que es el cuarto poder del Estado. Podríamos decir. Y por otro lado, tenemos la función de juzgamiento. Y en la función de juzgamiento está la justicia en general, el poder judicial, a través del denominado juez natural, que es el juez con competencia penal. Ahora, ¿qué consecuencias tiene este principio acusatorio? Las consecuencias que tiene el principio acusatorio es que el juez, el tribunal penal, el juez con competencia penal, solamente tiene como función juzgar. Y cada vez que se supone que cada vez que el juzgador penal se sale de su función única de juzgar, está siendo parcial. Y así, cada vez que el juez del crimen, perdón, el juez de garantía o el tribunal oral en lo penal puede actuar de oficio, lo hace siempre en pos de un objetivo, digamos, superior, como por ejemplo alcanzar la justicia o alcanzar una sentencia justa o proteger los derechos del imputado. Pero no se le entregan estas atribuciones para actuar de oficio, no se le entregan sin una función o sin un fundamento, sin un basamento. Pero resulta en este caso que el juez con competencia penal resulta ser bastante pasivo, porque esa pasividad es una garantía de imparcialidad. De hecho, podemos ver cómo se distribuyen estas funciones y cómo tienen como consecuencia de que el juez sea pasivo en el caso en que, ¿se acuerdan que si yo les dije que en materia civil que no hay juicio sin actor? Bueno, en materia penal tampoco hay juicio sin acusador. Si no hay acusador, no va a haber juicio. El juez no puede actuar de oficio, no puede abrir un proceso propiamente tal sin que exista una acusación, ya sea principalmente por parte del Ministerio Público o por parte del querellante. No hay proceso penal entonces sin acusación. Podríamos decir también entonces que en materia penal no hay proceso sin actor. En este caso el actor es el acusador. Y esto para terminar, como la consecuencia de la pasividad del juez con competencia penal está íntimamente vinculado a esta separación de funciones. Y por eso se denomina principio acusatorio, en donde la acusación, la investigación y la acusación, que es la persecución penal en definitiva, o incluso también está ahí la política criminal, le corresponde al Ministerio Público. Y el juez se le entrega la labor, juez o tribunal, se le entrega la labor que siempre debe cumplir, que es la de juzgar. Ahora dígame. No, quería complementar con lo que estaba hablando usted. Si no hay hechos, es lo que dijo, si no hay hechos, no hay derechos. O sea, si no hay hechos, no hay proceso. Para entender bien. No es tan así. Si no hay acusador, si no hay alguien que impulse el carro de la acusación, no va a haber proceso en materia penal. Igual que en materia civil, si no hay alguien que presente una demanda o que impulse la acción procesal, tampoco va a haber juicio civil. Actualmente hay una suerte de unificación en ese sentido. Esa es su labor, profesor, esa es su labor del fiscal actualmente. Efectivamente, la labor del fiscal y la labor del querellante. La de acusar. ¿Profesor? Sí. Profesor, y en el caso de que las partes se mantengan inactivas, ¿el juez va a archivar la causa
Es que, claro, no archivar Porque si no hay propiamente tal, recurso. es peor. Si no hay acusador en el plazo que la ley determina y después que el juez le exija que acuse, el juez va a hacer algo peor que archivar. Va a sobreseer definitivamente la causa. Es decir, va a dictar una sentencia interlocutoria que va a absolver al imputado. En definitiva, es el efecto, absolver al imputado, con todas las consecuencias de una sentencia que produce cosas juzgadas, etcétera. Profesor, disculpe, ¿cuál es la diferencia entre sobreseer una causa y archivar la causa? Ya. Bueno, en definitiva, en materia procesal penal, las causas no se archivan las investigaciones. Las causas se sobreseen o se dicta sentencia condenatoria. Esas son las dos situaciones que pueden ocurrir con las causas. El archivo implica una situación temporal, ¿no? Una situación que en cualquier momento puede ser dejada sin efecto. El archivo, más bien, podríamos acercarlo a una decisión administrativa más que jurisdiccional. Gracias, profesor. Ok. No sé, bueno, hablemos un poquito más del principio acusatorio y cómo se manifiesta en el proceso penal reformado. A ver, como consecuencia de todo lo que yo les he dicho del principio de la existencia del principio acusatorio, el juez con competencia penal, ya sea el juez de garantía, ya sea el tribunal oral en lo penal, está muy restringido en cuanto a las actividades. De hecho, ya les dije que los jueces con competencia penal actualmente, si es que actúan de oficio, actúan solamente para proteger los derechos del imputado por una parte o para lograr un resultado justo en un juicio. Por ejemplo, los jueces de garantía, que su nombre proviene de que ellos resguardan las garantías del imputado durante la investigación, esa es su principal función, aunque ante ellos también se siguen ciertos juicios especiales, procedimientos especiales. En los casos de que un imputado esté sometido a la prisión preventiva, el juez de garantía podría dictar una resolución judicial citando a los intervinientes a revisión de la medida cautelar si es que han pasado más de 6 meses desde la última revisión de la cautelar. Y eso puede actuar de oficio. También el juez de garantía puede actuar de oficio, en este mismo caso la prisión preventiva, cuando el imputado haya estado en prisión preventiva la mitad de lo que le corresponda estar si es que hubiera sido condenado por el delito por el cual se le persigue. En ese caso también el juez de garantía puede llamar de oficio a una audiencia para que se revise esa medida cautelar. También el juez de garantía de oficio, en cualquier momento en que estime que el imputado no está en condiciones de ejercer los derechos que la Constitución y las leyes le otorguen, podría suspender el proceso o la audiencia y realizar todas aquellas actividades tendientes a que el imputado pueda ejercer sus derechos, como por ejemplo, han ocurrido a veces situaciones bastante desagradables para ciertos abogados que ejercen en materia penal, o sea, que no ejercen en materia penal y que toman un juicio penal, en donde el juez de garantía se da cuenta de que el imputado no está siendo bien defendido, o más que bien defendido, se le está perdiendo derecho en vista de una defensa mal planteada o mal hecha en la audiencia, y en ese caso el juez de garantía puede decretar el abandono de la defensa y que le designen a un defensor penal público. Han ocurrido situaciones al respecto, entonces también podría actuar de oficio el juez de garantía. Incluso creo que hay un audio en que a un abogado le pasa eso en un juicio, ¿no? Un audio que anda dando vuelta por ahí. A su vez, el tribunal oral en lo penal también puede actuar de oficio en esas mismas circunstancias y también podría actuar de oficio en los juicios orales, teniendo una atribución de poder hacerles preguntas a los testigos, porque los testigos y la prueba en general en el proceso penal es de las partes, no es del tribunal, pero tiene una atribución dada por el Código
procesal penal, en donde los jueces que tengan alguna duda respecto de lo que ha declarado algún testigo, le pueden hacer preguntas a través del juez presidente. Y con ello, bueno, está obviamente comprometiendo la imparcialidad del juzgador, pero se estima que todo esto es pos de un bien superior, que sería llegar a la verdad del asunto y acreditar los hechos como realmente ocurrieron. Entonces también tendría esa posibilidad de preguntar, aunque algunos también han indicado, algunos autores, de que estamos frente a una actividad que sería contraria al debido proceso e incluso hasta inconstitucional, en que los jueces pueden hacer preguntas, porque en este caso, como ya les he planteado y les he dicho, está comprometiendo su imparcialidad, está convirtiéndose en un juez parcial, está subvencionando a aquel abogado que no supo hacer la pregunta adecuada para sacar la información pertinente del testigo. ¿Ah? Así que esto es lo que les puedo decir respecto del principio dispositivo inquisitivo y también vinculándolo al acusatorio. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? Bueno, entonces ahora vamos a hacer un alto de 15 minutos, vamos a volver a las 8:30 y vamos a comentar el libro Profesor, que... ¿Sí? profesor, ¿las actuaciones siempre son por oficio ¿Perdón? la ¿Cómo? actuación siempre es por oficio de un juez? ¿A qué se refiere con actuación? ¿Con actividad que realiza un juez? Claro. No, pues no siempre es de oficio, porque muchas veces son las partes las que le piden esa actuación a los jueces. Pero cuando actúa de oficio, estaríamos frente al principio inquisitivo. Ah, ya, ok. ¿Mm? Ya. Bueno. Ya. Ok. Profesor, ¿Sí? yo no entiendo algo, estoy como A ver. enredada. A ver. Cuando en un caso, cuando es el mismo juez del oral en lo penal, el Ya. que actúa como juez de garantía en la etapa de investigación, No, pero no, es el no, mismo. no, no, no. Lo que pasa es Ahí que me recuerden, enredé, no, me no, no, enredé. lo que pasa es que yo no le he hablado de la justicia penal reformada, yo solamente le he indicado esto del principio acusatorio y las formas como los jueces y los tribunales pueden actuar. Pero si quieres saber eso, bueno, em, en la reforma procesal penal hay dos tipos de tribunales, o dos tipos de órganos jurisdiccional, para ser más preciso. Están los jueces de garantía o juzgados de garantía, y que se denominan juzgados porque ejercen la jurisdicción de manera unipersonal, y los tribunales orales en lo penal. El juzgado de garantía, su misión es doble, es triple realmente, tiene tres funciones básicas. La primera función es ser el garante de los derechos y garantías constitucionales del imputado, para que cada vez que el Ministerio Público quiera sobrepasarse o sobrepasar una garantía constitucional del imputado o incluso de un tercero, uno puede recurrir al juez de garantía. Esa es la primera función del juez de garantía, es decir, de resguardar los derechos del imputado y de cualquier otro tercero, de cualquier otra persona. Esa es la primera función. Segunda función, y obviamente esta función se va a manifestar durante la etapa de investigación. Segunda función del juez de garantía. La segunda función es que ante él se siguen ciertos procedimientos que son especiales, que son el monitorio, el simplificado y el abreviado. Es decir, ellos también son juzgadores y se realizan procesos ante ellos y dictan sentencia definitiva, condenatoria o absolutoria. Y quedando el tribunal oral en lo penal como el tribunal donde se va a realizar el procedimiento ordinario, denominado juicio oral. ¿Ven? Esas serían las funciones del... Ah, bueno, y la tercera función del juez de garantía es ser un juez de cumplimiento de la pena, de control de cumplimiento de la pena, de control del cumplimiento de la pena. Entonces, esas serían las funciones de los órganos jurisdiccionales en la reforma procesal penal.
Profesor, usted dijo monitorio y abreviado. Me faltó copiar una cosa. Simplificado. Ah, Monitorio simplificado abreviado, pero esto no viene al caso porque estamos recién en el curso de procesal 1. Esto es para procesal penal, en 2 años más, 2 años y medio más. A mí lo que me interesa en esta clase es que vean la diferencia del dispositivo, el inquisitivo y también el acusatorio. ¿Ya? Eso. Entonces, 15 minutos. gracias, profesor. ¿Ya? ¿Y 35 entonces, profesor? Sí, 35. Ya, entonces sigamos con la clase de hoy día, 21 de abril, perdón, 22 de abril del año 2021. Y fíjense que esto de lo que se obtiene en un juicio, cuando no existen, cuando hay pocos mecanismos para acceder a los hechos, sobre todo ahora modernamente, que tiene que ver también con la lectura que ustedes hicieron. Miren, les voy a mostrar un video de una película. A ver. ¿Están viendo el video, no? Sí, profesor. Sí, profesor, se ve. Sí, profesor. Ya, ok, miren. Sí, profe. Esa película es una película bien interesante que uno cuando la ve, si no estuviera estudiando Derecho, si no fuera abogado, diría, sí, es una película entretenida, pero cuando uno estudia Derecho, cuando uno hace clases, encuentra que hay muchas cosas que son interesantes desde el punto de vista del ejercicio de la profesión, incluso cosas que son prácticas respecto al ejercicio de la profesión, cómo funcionan los estudios jurídicos, una serie de cosas. Esta es una película en donde un estudio de abogados exitoso, pero pequeño, con 4 abogados, un contador, realmente son 3 abogados, un contador y una secretaria. Ese es el estudio jurídico. Pequeño, entonces, en Estados Unidos. Entonces, Perdón, profesor, ¿cómo se llama la película? entonces no se pueden dedicar a muchas cosas, solamente a un juicio o 2 juicios a la vez. No pueden, entonces si apuestan por un juicio, tienen que ser un juicio que sea ganable. Bueno, entonces resulta que aquí están esperando que haya un veredicto respecto a si sacan a una parte demandada, porque son dos empresas demandadas, si sacan a las 2 partes, o si hay juicio o no hay juicio. El jurado va a decidir y los abogados tienen una conversación bien interesante que las vamos a ver ahora. Para mí, por supuesto. No se escucha, profe. No se ¿Perdón? escucha, profesor. ¿No se escucha? No. A ver. Pero qué raro, porque lo tengo con... Ah, qué raro, lo tengo con... a ver. A lo mejor no le estoy compartiendo esa. A ver, vamos a ver. Vamos a ver con esta. Es la misma, parece. ¿Y ahí? ¿Se escucha o no? Demasiado bajo. Ah, ok. Muy bajo. Listo. Profesor, ¿y si envía el link? No, sí, mire. Ahí. Ahí se escucha No mejor. se escucha abajo, profe, como susurro. Nunca se sabe, ¿cierto? Podría ser cualquier cosa. Profe, ¿por qué no envía el link mejor y nosotros lo vemos? Ya, escúchenlo. Es malo para ustedes. ¿Tú crees? Este es mi veredicto. Culpable. Inocente. Eso es lo que dirán. Y no tendrá nada que ver con la fecha o la medición del agua del subsuelo o con ninguna basura que de cualquier forma nadie entiende. El jurado decidirá justamente como siempre lo hace. Encontraste a alguien que lo vio depositando algo. No encontraste a nadie que me viera a mí, no. ¿Tú qué crees? Reconocerán la verdad. ¿La verdad?
Creí que hablábamos de un juzgado. ¿Qué pasa? Ya tienes tiempo en esto para saber que un tribunal no es el lugar para buscar la verdad. Tendrás suerte si encuentras algo que se asemeje en algo a la verdad. ¿No estás de acuerdo? ¿Desde cuándo? 8 niños han muerto, Jerry. Ya, esa demanda va contigo mejor que el sentimentalismo. ¿No es así como hiciste ese dinero todos estos años? ¿Quieres saber cuándo este caso dejó de tratarse de niños muertos? En el minuto que presentaste la demanda, en el minuto que entró al sistema de la justicia. Sí. Bueno, ahí no sé si escucharon. Y ahí se escuchó mejor. Sí, profesor, se escucha. ¿Sí? ¿Se escuchó? ¿Me escuchan? Sí, se escuchó mejor. Ya, se escuchó mejor. Pero bueno, eso era eh, era una conversación. Era una conversación entre dos abogados y que el abogado de más edad le decía al de más joven que aquí no era difícil que hubiera justicia, porque del momento en que entró la demanda al sistema judicial, ya no se trata de los hechos, sino de lo que se puede acreditar en el juicio. Y no siempre lo que se acredita es la verdad. Entonces, esa es la esencia de esa escena. Voy a ver si, claro, no sé si les mandé, claro, ahí les mandaron de qué se trata la película, pero, ¿saben? Véanla, véanla, no sé, yo siempre la muestro en unos cursos que tengo de eh, algo similar a la clínica jurídica que se hace en otra universidad, que se llama RAC, que es Resolución Alternativa de Conflictos. Ahí presento esa película siempre. Y véanla, realmente se van a dar cuenta que hay cosas que pasan y cómo funciona el sistema judicial en otras partes. Y que la justicia realmente es bastante costosa. Bueno, hablemos de la película se llama Una acción civil. Búsquenla, es una película del año 96 me parece. Y es bien interesante, está muy bien actuada, eso es lo otro también. Hay muy buenos actores en esa película. Es un drama. Bueno, hablemos del libro. Profesor. Sí. Dígame. Dígame. Puede activar su micrófono. Ahí sí. Sí, ahí sí, ya. Lo que pasa es que quedé más o menos enganchado con el tema del video, que claro, si bien es cierto, el abogado de más edad le dice eso, el abogado más joven no queda convencido con lo que le dice. Y por eso alude a que ¿por qué no lo convence? No, porque claro, él dice... porque existen los hechos que dice que hay la cantidad de muerte de niños. No, le dice que el tribunal, que el jurado va a reconocer la verdad. Y ahí empieza la conversación acerca de la verdad, que si quería la verdad, vino a un mal lugar donde buscarla, porque lo que salga de acá es algo diferente a la verdad. Porque es lo que ocurre realmente en la mayoría de los juicios, es algo que se acerca a la verdad o a veces algo que no se acerca ni siquiera a la verdad, pero es muy difícil llegar a la verdad. Cuando hablamos de la verdad, estamos hablando de lo que realmente ocurrió, de los hechos, de traspasar los hechos de la realidad al proceso. Y eso es muy complejo. ¿Algún otro comentario? Podríamos ampliarlo a un caso cercano, en la actualidad todavía, el caso Tomás.
Bueno, es un caso que recién se está iniciando. Yo creo que un caso paradigmático es el del niño Rodrigo Anfrus y el otro el caso del joven Matute Jones. Son dos casos emblemáticos en que ha pasado mucho tiempo y no se ha obtenido ni verdad, ni justicia, ni nada. Son dos casos para pensar que, bueno, la justicia es una actividad humana, no siempre llega a un resultado. Pero en todo orden de Como que el cosas, resultado igual no sea lo que las hay... partes esperan también, profesor, eso también se da mucho. También se da, pues también se da, pero para eso están los abogados, para decir las partes más o menos lo que puede pasar. Bueno, ¿algún otro comentario antes de empezar a ver lo del libro? ¿No? Ya, cuéntenme, ¿qué les pareció el texto? ¿Qué les pareció los principios del proceso civil en el siglo XIX? Nada, no lo leyeron. ¿Ah? El proceso fascista, ¿no? El proceso nazi, ¿no? Mira, aquí está, hay un título. España y el intento doctrinal de la aportación de los hechos en el proceso por el juez. Eso también es interesante. ¿No? ¿Lo leyeron o no? No digan nada si si no lo leyeron. Bueno. Yo no lo leí completo, profesor, ¿Ah? pero no lo ¿Ya? leí completo, debo ser honesta. Ya, Y pero hablaba ¿qué parte leyó? Pero tienen que la leerlo, ven parte que eso es para donde la hablaba prueba. de que los tribunales civiles, o sea, a fines del siglo XIX, carecían como de poder. Eso es lo que entendí un poquito, como que no estaban tan empoderados como están hoy en día. Por ahí voy, no sé si habré entendido bien. Ujú. Lo que pasa es que las realidades del siglo XIX son muy diferentes a las realidades del siglo XX y del siglo XXI. Como ya les había dicho, en el siglo XXI el proceso civil ha, ha tenido un movimiento pendular hacia la actividad del juez, hacia hacia una labor más activa del juez en cuanto al descubrimiento de los hechos. Y por otra parte, el proceso penal en el siglo XXI ha tenido un movimiento pendular en el sentido contrario, hacia la inactividad del juez en ámbitos diferentes al juzgamiento. Eso como garantía de imparcialidad, lo cual implica que una condena en un proceso penal es compleja. Es más difícil obtener una condena en un proceso penal que una condena en un proceso civil. Es más fácil una condena en un proceso civil. Pero a pesar de todo eso, hay ciertas dinámicas a fines del siglo XX y a principios de este siglo XXI que implican que hay entidades con un poder muy grande por sobre por sobre el ciudadano o las personas normales. Por ejemplo, les voy a poner un solo ejemplo. Un ejemplo que me pasó a mí. Ahora, o sea, me pasó en la tarde. Empiezo a revisar mi celular y veo que dice que estoy inscrito, que gracias por preferir un servicio. Reviso el celular porque me llegó un mensaje de texto, que no reviso los mensajes de texto, ya nadie revisa los mensajes de texto porque uno revisa el WhatsApp. Entonces veo y que dice eh, que gracias por preferir este servicio y una otra cosa más y el precio semanal por el servicio son 890 pesos. Y yo nunca he contratado ningún servicio de esa índole. Entonces empiezo
Entonces lo primero que hago es llamar a la compañía, decir que yo no he contratado nada. Y la compañía de teléfono, ¿sabe lo que me dijo? Pregúntenme lo que me dijo. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Llamé a la operadora de la compañía y la compañía de teléfono me dijo que ellos no podían hacer nada porque ese es un servicio que yo había contratado. Entonces, pero ellos me estaban cobrando, me lo cobraban en la boleta que yo había cobrado, que yo había contratado. Entonces empiezo a revisar. ¿Desde cuándo? Le dije, bueno, ¿y desde cuándo tengo este servicio? Dice desde febrero, pero ahora recién aparece facturado. Entonces empiezo a revisar hacia atrás todos los mensajes que me había mandado, eran como 8 mensajes, y veo que el primer mensaje de febrero decía que esto es gratuito, ya, y después venía otro mensaje la otra semana más que decía que se me iba a cobrar 890 pesos, y así, y venía una serie de mensajes. Reviso, y bueno, y me dicen que tengo que suscribirme. ¿Y cómo me suscribo? Mandando un mensaje que dice salir. Ya, lo hago. Ok. Llamo, entonces como la operadora de la compañía me dice que me cobran, pero no obstante, ellos no son los que dan el servicio, pero ellos lo cobran y ellos no pueden hacer nada. Entonces, inmediatamente presento el reclamo en la Subtel. Le saco pantallazos a todos, fueron 5 pantallazos para que estuviera toda la secuencia de los mensajes que me habían mandado y se dan cuenta y acto seguido, porque me piden la boleta donde aparecía todo esto y me doy cuenta de que la boleta fue la emitida en abril y que la pagué. Y yo no me había dado cuenta que me estaban cobrando unos servicios que yo no había contratado. Tiene que impugnar los cobros. Pero entonces a esa realidad, a esa nueva realidad, me refiero yo, que hay entidades, podemos decir, personas jurídicas, retail, bancos, etcétera, que tienen mucho poder sobre el ciudadano, sobre las personas, que Profesor, pero deje terminar, porque hacen que recurrir a los tribunales sea muy costoso. Entonces, si es costoso recurrir a los tribunales, imagínense que a más, pues a 500.000 personas le hagan lo mismo. Y recurrir a un tribunal o recurrir a la Subtel, a mí me costó, o sea, en hacer todo el reclamo, estuve como media hora recopilando antecedentes y llenando el formulario de la Subtel. Y en total son como 3.500 pesos que me cobraron extra, pero que yo recién me vengo a dar cuenta. Entonces imagínense toda la gente, si a 500.000 suscriptores de esa empresa telefónica le hacen lo mismo y ustedes multiplican esos 4.000 pesos, casi 4.000 pesos, es una gran cantidad de dinero y que uno no los va a reclamar porque no se da cuenta o porque estima que es perder mucho tiempo. Entonces, frente a todas esas situaciones, son realidades diferentes que la justicia civil tiene que responder con una actividad, con una labor, digamos, activa por parte del Poder Judicial o del juez. Darle más facultad al juez. ¿Ven? A esa realidad me refiero, en donde el proceso civil debe ir cambiando desde la total pasividad del juez hasta algún grado de actividad que tenga el juez para tratar de equiparar la actividad que tienen estos grandes conglomerados respecto de los ciudadanos. Ya, dígame. Profesor, ¿Sí? es como es irrisorio, es como el tema de la Masterplot, Justamente. el contrato de la famosa Es como el tarjeta y resulta que venía asociado los famosos seguros. Claro, miren, eso le pasó a mi mamá hace como 10 años. Y tuvo que ir al supermercado a que le retiraran el seguro. Mi mamá también dijo que no había contratado. El mismo caso que contó el humorista, el mismo. Y terminó pagando los seguros igual y de ahí en adelante no. Po. Incluso mi mamá pidió, como tenía tiempo, pidió la grabación y Obligan a pagar Profesor. el seguro para poder desactivarlo, o sea, anular el contrato, hay que pagar una cuota. Eso lo obligan al cliente. Profesor. Algo que no contratado, dígame. Profesor, es que y una usted consulta. mencionó que había pagado la cuota.
en ese caso ellos no lo aceptan, no lo toman como que usted aceptó el convenio. También Evidentemente. también lo pensé, Porque lo he escuchado. también lo pensé, pero lo estoy reclamando. Porque yo he escuchado que algunos dicen, pero si usted pagó la cuota, entonces como que no sé si Claro. usted lo pagó porque lo aceptó, entonces... No, porque no me di cuenta. Que nadie revisa Claro, nada, evidentemente pero- que es por eso, pero ellos lo toman como una aceptación del convenio o lo que sea, ¿no? Claro, también puede ser, pero resulta que no hay ninguna aceptación por parte mía. Si revisan la forma como la compañía, la compañía telefónica o cómo se presta, porque al final se presta para este negocio, no sé si llamarlo negocio, porque no hay ninguna aceptación de mi parte. Yo no hice nada. Ellos me mandaron un mensaje de texto y por no hacer nada, entendieron, me siguieron mandando mensaje de texto y cobrándome esos mensajes de texto. ¿Se dan cuenta? Alguien Profesor. levantó la mano. ¿Quién levantó la mano? Juliana Vargas. Ya, dígame, Usted dice señorita. que el derecho civil, o sea, el juez civil no tiene tantas atribuciones. ¿Y de qué forma se le podrían otorgar más atribuciones para que pueda ejercer de mejor manera la defensa de la ciudadanía? Texto, lea el texto. En el texto sale. Gracias. Pero una de las formas es invirtiendo la carga de la prueba, en ciertos casos. Es decir, que la empresa tenga que probar de que realmente se contrató el servicio. Ellos tengan que probar. ¿Mm? Ellos tengan que probar, por ejemplo, mi consentimiento. Profesor. ¿Sí? Lo que pasa es que las instituciones son muy abusivas porque los bancos también están cobrando, por decir, si usted sacó un crédito, no sé, hace 8 años atrás, y por A o B, lo consumió y no canceló, un ejemplo, si fueron 100.000 pesos. Pasado ese tiempo, te cobran, ya casi como 700.000 pesos te cobran, y cuando tú vas a averiguar, a preguntar qué pasó, nunca te notificaron, nunca te hicieron ni una propuesta, oiga, usted paga tanto y se anula la cuenta, nada. Unilateralmente, después de 6 años te cobran 700.000 pesos de 100.000 que te prestaron, ¿ya? Y yo le digo porque ha pasado un familiar muy cercano, ha ido a preguntar qué pasó y esto, y le han dicho que no, no le han dado ninguna explicación. Es más, le ha dicho, bueno, ya me descontaron de mi dinero, ok, denme un certificado donde diga que yo ya no les debo nada y esa tarjeta que saqué cuando era joven ya está cancelada. Tampoco la quieren dar, profesor. Y le han dicho que tiene que ir al banco, a los seguros no sé de qué, Bueno, hacer una demanda, ese cuento. entonces, en ese sentido, hay que recurrir a la justicia, y recurrir una sola persona a la justicia también es complejo, porque son sus costos en tiempo y también en dinero. Entonces, Claro. bueno, para eso están las asociaciones de consumidores, las demandas con intereses colectivos, intereses difusos, etcétera. Entonces, ha ido modificándose, o mejor dicho, adaptándose el derecho, y específicamente el derecho procesal a todo esto. Bueno, hay una rama del derecho sustantivo que es derivada del derecho civil, que es el derecho del consumidor, que también es bastante interesante al respecto. ¿Ven? Entonces, todo eso. Bueno, ¿saben? Lo vamos a dejar hasta acá porque vienen todos. A mí lo que me interesaba que viéramos bien en profundidad esta clase era el principio de dispositivo inquisitivo, y ya lo vimos. Dispositivo inquisitivo. Sí, así que la próxima clase vamos a continuar, y por favor, con los principios de continuidad y concentración y los demás. Y vamos a terminar con los principios y vamos a empezar con la jurisdicción, y les pido encarecidamente que lean los textos que les estoy mandando, porque entran en la prueba que va a ser, ¿qué día? ¿Qué día es la prueba? Porque parece que no la tengo anotado en la 20 agenda. de mayo, profesor. ¿Cuándo? 20 de mayo. 20 de mayo. ¿eh? Pero la prueba del 20 de mayo entra solo lo del libro, profesor. O sea, del libro que nos mandó. Mire, no, entra todos los materiales que le he mandado, más la materia que voy a señalar. 20 de mayo. Sí, porque el 20 de mayo es la primera solemne. Claro. Pero no ha dado fecha como de control. No, todavía no. La próxima clase vamos a ver los controles. Entonces el 20 de mayo sería solemne 1.
solemne 1. Ya. Y entonces la materia la damos el día 6 de mayo. Vamos a poner, miren, materia para prueba. La materia para la prueba va a ser hasta el día 6 de mayo. Hasta hoy. Hasta el 6 de mayo. ¿Ya? Listo. Con todos los 2 semanas, materiales, 2 clases más. sí, hasta la clase del 6 de mayo, ¿ya? Ahí queda acotada y la próxima clase recuérdenme de que veamos la fecha que vamos a poner para el control, ¿ya? Bueno, sin más que decirle, nos despedimos por hoy día de la clase, ¿ya? Ya, profesor, Cualquier muchas duda gracias. me pueden escribir, Gracias, profesor. bueno, pero Gracias, lean profesor. los materiales, por favor, ¿ya? Ya, que Gracias, estén muy bien. profesor. Hasta luego, profe. Hasta luego, compañeros. profesor. También. Hasta luego, Buenas profesor. noches. Muchas gracias. Hasta luego, compañero. Hasta luego, profe. Chao. Buenas noches, profesor. Sí, Buenas. bien, profe. Buenas noches.